Sigamos estudiando el libro de Éxodo. Abran su Biblia en Éxodo. Estamos viendo Éxodo del pueblo Israel. Capítulo 15, versículo 22. Dice el Señor: Moisés hizo que los de la casa de Israel partieran del Mar Rojo y se dirigieron al desierto de Shur. Y anduvieron 3 días por el desierto sin encontrar agua. Aleluya. Que el Espíritu Santo añada todas sus bendiciones. Amados hermanos, el pueblo de Israel había cruzado el Mar Rojo. Ayer habíamos hablado acerca del Mar Rojo. Amén. Después que ellos pasaron el Mar Rojo, empezaron a caminar por el desierto durante 3 días. O sea que como en ayuno, en 3 días de ayuno no se bebe agua. Amén. Caminaron, pero no encontraban agua. Esa multitud, esos millones de israelitas que se dirigían a la tierra prometida. Y como no encontraron agua, empezaron a murmurar a Moisés, a Moshe. Amén. Cuando esta gente murmuraban a Moisés, Dios estaba viendo todo. No estaban murmurando a Moisés. Sencillamente estaban murmurando al Padre Yahweh. Porque el Padre Yahweh había sacado de esa servidumbre de Egipto con dirección a la tierra prometida. Moisés fue un instrumento de Dios para guiar. Era un profeta de Dios para llevar donde el Señor indicaba, le llevaba. Entonces, al no encontrar agua, hermano, ellos criticaron, murmuraron. Se sabe como dice contra Moisés, pero a Dios mismo le criticaron. Queremos preguntar también, a usted y a mí el Señor nos sacó de Egipto del pecado. No de Egipto de allá del Medio Oriente, sino del Egipto de pecado. A nosotros, a todos nos sacó el Señor. ¿Qué podemos encontrar en el camino? En el camino vamos a encontrar críticas, murmuraciones, blasfemias, insultos, calumnias. Todo vamos a encontrar. La gente que siempre se ha dedicado a murmurar, calumniar, insultar, siempre será hasta el último. Pero los hijos de Dios no pueden calumniar, no pueden murmurar. Esta gente que murmuraban, ellos no llegaron a la tierra prometida. Porque eran de duro servicio, porque ellos no querían humillarse viendo estas grandes maravillas, hermano. ¿Quién pudiera hacer secar el mar para que ellos cruzaran? Viendo estas grandes maravillas, ahora se quejan por el agua. Y llegan a un lugar llamado Mara después de los 3 días. Pero el agua dice que era un agua amarga. No pudieron beber esa agua de Mara. Y estaban furiosos los israelitas. Dentro de poco ya le iban a apedrearle a Moisés, al pastor.
Moisés fue pastor del pueblo Israel, hermano. Amén. Y así en este tiempo también sucede de la misma forma. En todas las congregaciones hay hermanos que critican, que murmuran. Los pastores tenemos que ser para ellos impecables. Tenemos que ser igualito como Dios, creo así. Somos humanos, yo soy humano. Yo puedo equivocarme. Soy un hombre de 1000 errores, hermano. Solamente yo les puedo guiar lo que el Señor me habla y con esas palabras, con esas inspiraciones que Dios me da, que el Espíritu Santo me enseña, a eso les enseño a ustedes. Y ahora mire, Dios ve aún su murmuración de ellos. Había un árbol, ese árbol que estaba ahí, dice el Señor, rompa ese árbol y mételo dentro del agua. Lo metió esa rama de ese árbol y el agua se endulzó. ¿Puedes creer eso? A gente criticona, a gente de blasfemia, a pesar de tanto eso, Dios le seguía amando a este pueblo, hermano. Y a nosotros, ¿cuántas veces nosotros le hemos hecho sentir mal al Señor con nuestras críticas, con nuestras murmuraciones? El Señor, por nuestras críticas, por nuestras murmuraciones, en un solo momento no nos ha destruido. Hasta hoy nos tiene todavía. Y Dios dijo a Moisés: a este pueblo rebelde en un instante voy a desaparecer, y de ti sacaré una descendencia que me honre, que me obedezca. Pero Moisés empezó a interceder, dijo: Señor, no. Ahora la gente que vieron los milagros me van a echar la culpa a mí. Moisés sacó para matar en el desierto a esta multitud. Me va a decir: perdónale sus pecados. Moisés orando por el pueblo, intercediendo por el pueblo. Y el pueblo hablando contra Moisés, hablando contra Dios. Quisiera que probares el ministerio pastoral que yo estoy pastoreando. Tengo experiencia de muchos años de pastorear. Me ha tocado gente de todo tipo de gente. Aún las personas que aman, aún las personas que lloran, aún las personas que insultan, que te apedrean, de todo me ha tocado. Durante los años, más de 24 años que ya estoy pasando ya, con este año 2024. Y así como a Moisés, como lo criticaron. ¿Y por qué esta gente criticona no llegó a la tierra prometida? Porque eran personas que difamaban, inventaban cualquier mentira contra el siervo de Dios, contra Moisés. De ahí llegaron caminando, dice, llegaron a Elim. Caminando ahí, encontraron 12 manantiales allá. Manantiales de agua dulce encontraron. A pesar que esta gente era gente mala, Dios guiando por el desierto. Pero por eso Dios dijo a esta gente rebelde, a esta gente criticona: toda esta gente que ha criticado, que ha murmurado, no llegará a la tierra prometida. Estas personas, murmuradores, no llegarán, sino los jóvenes, menores de edad, ellos llegarán a la tierra prometida. Y el Señor cumplió su palabra, hermano. Nosotros que ya somos grandecitos, no murmuremos, no critiquemos. Si alguna vez hemos murmurado, hemos criticado, vamos a arrepentirnos, hermano. Los niños, los menores son futuros siervos de Dios, hermano. Ellos no vayan a ganar a nosotros. Nosotros tenemos que ser ejemplo para ellos.
Tenemos que dejar una buena semilla de haber hecho algo bueno por nuestros hijos y por la sociedad. Y esta gente, hermano, criticona, murieron en el desierto, toda esta gente que criticaban, excepto 2 personas llegaron a la tierra prometida. Amén. Y los demás, todos los adultos murieron. Ni Moisés tampoco por último no llegó. Ya tenía una edad muy avanzada. Dios le llama a Moisés cuando tenía 40 años de edad. No. Cuando tenía 80 años de edad. Más bien 40 años de edad estaba en Egipto, mató a uno de los egipcios, escapó. ¿Cuántos años tienen ustedes? Tal vez habremos pasado de 50. Tenemos medio siglo. No llegamos todavía a 80. Hermano, después que él estaba allá en Madián, orando, clamando por la liberación, como hermano, un pastor en realidad te derramas, lloras, te desvelas, dejas de comer, hermano, dejas de dormir tanto cuando amas a tu gente, hermano. Moisés ya no tenía ganas ni comer, se iba detrás de las cabras, de las ovejitas al desierto pasteando sus ovejas. ¿Quién vive? Cristo. Y el Señor le concedió su petición. Pero a pesar que Moisés sufrió tanto, ahora aparece un pueblo rebelde, un pueblo desobediente. Por eso digo, cualquiera no es pastor. ¿Me están escuchando? Sí. Cualquiera no es pastor. Pueden haber pastores hilvanados por ahí. Pueden haber pastores fabricados por los hombres por ahí. Pero verdaderamente es un pastor que Dios ha llamado, son pocos. Los pastores que pasan vituperios, insultos y que siguen adelante, que no renuncian. A ese tipo de personas Dios está buscando. Dios le buscó a Moisés y Dios te está buscando a ti. Si todavía estás en murmuración, en crítica, dice, renuncia a todo eso. Yo quiero levantarte, yo quiero usarte. ¿Cuántos tienen 80 años? Moisés con 80 años recibió el llamado del Señor. Amén. Y su ministerio de Moisés duró 40 años. Y ya como era anciano, el Señor le hizo subir a una punta del cerro, dijo, Moisés, tanto que tú querías llegar, ahora sí con tus ojos contempla, pero tus pies no pisarán a esa tierra prometida. Moisés fue a contemplar la tierra prometida. En realidad, su servidor que está aquí frente a ustedes, yo no quiero autoelogiarme a mí porque toda la gloria le pertenece a Dios. Cuando todavía estaba en pecado, me metí al ayuno y decía, sácame de este pecado, Señor. Yo sé que voy a ir al infierno así con este pecado cuando me sorprende la muerte. Señor, perdona mi maldad, todo pecado que he cometido, perdóname, límpiame con tu sangre. Estuve ayunando en el desierto 3 días, sin probar agua, sin nada. En la punta del cerro, tanto calor y frío,
De día calor y de noche frío en la punta del cerro. Solamente llevé una colcha nada más, de noche sentía frío. Pero la última noche el Señor me revela como a Moisés le reveló. Me quedé dormido yo, Moisés estaba despierto. Amén. Y escucho una voz que me dice, has llegado al monte Oreb, has llegado al monte Sinaí. Y para darme cuenta estaba gateando como un bebé cuando recién aprende a caminar. En el monte Oreb, en el monte Sinaí, de rodillas estaba gateando ahí. Y veo una mano, no vi la cara del Creador, solamente vi mano. Me dice, tú eres príncipe y soberano, tú eres hijo del rey. Me dijo, este cuerpo destruiré por completo y de ti sacaré una descendencia como la arena del mar. Como a Abraham le prometió, el Señor me está prometiendo. Mire, a un pecador, hermano, a un pecador hundido en mi pecado, pero hundido en mi pecado, ayunando en el desierto. ¿Puedes creer eso? Yo decía, ¿a qué punto he llegado? Yo conozco tu palabra, pero ¿qué me pasó? ¿Por qué llegué a este punto de cometer este pecado, Señor? Y después que me dice, tú eres príncipe y soberano, me puso un collar de oro finísimo. Ese collar como pesaba. Y me pone un anillo fino, fino de oro en mi dedo. Yo estaba gateando ahí y así el Señor me llamó. No sé cómo a ti el Señor te ha llamado. Me llamó a este ministerio que estamos ahora. Cuando Dios escoge a sus hijos, Dios llama por su nombre. Y el Señor te aparece, sea en sueño o sea así literalmente, visualmente. Allí pude ver su mano del Padre Yahweh, como a Abraham le habló el Señor, pero en mi sueño. De ahí pasó un tiempo todavía, pero estaba revolcándome en mi pecado. Después que el Señor me habla, me revela, me pone collar de oro, un anillo de oro fino en mi dedo me pone, pero todavía estaba en pecado y decía, Señor, pero sácame, Señor, yo no puedo abandonar este pecado, me gusta, Señor. Así, hermano, he sido esclavo del diablo más de 12 años. Pero al fin llegó el día que el Señor me sacó del pecado. Desprenderse del pecado no es fácil. Cuando tú caes al pecado, no es fácil salir del pecado, hermano. No quisiera que ninguno de ustedes probaran el pecado yo lo que cometí. Es algo parece imposible, pero posible para Dios. Aleluya. Cuando yo me reconcilié con el Señor, para un mal de ellos mismos, pero para mí el bien, me pusieron un año de disciplina. Seguramente a ustedes les pongo disciplina medio año, ya no vienen a la iglesia. A una hermana pusimos 3 meses de disciplina, se desapareció de aquí de esta iglesia. ¿Saben por quién estoy hablando? Se ha desaparecido. Y sin cumplir su disciplina, otra vez me llegó, pastor, Dios me ha dicho. Yo le dije, ahora ya no estoy creyendo en los profetas. Yo no creo en los profetas. Está sobreavisado la iglesia. Estamos buscando a Dios recién. Le dije, sin someterse a la disciplina, pero quiere subir al altar. Eso no es así. El altar es algo sagrado, hermano. Tenemos que nosotros mismos autodisciplinarnos para ver la gloria de Dios. ¿Quién vive?
Mire, cuando yo me arrepentí, me pusieron un año de disciplina. ¿Por qué no me buscaron cuando yo estaba en el pecado? Nadie me buscaba. No me decían, Elías, tú estudiaste para que seas pastor. Ven, vamos a la iglesia. Nada. La gente se asqueaba de mí. Porque hay muchos fariseos en la iglesia. Cuando una persona cae en el pecado, dice, este ya no vale, este se va al tacho de la basura. No. Lo que los hombres te echan al tacho de la basura es un tesoro para Dios. ¿Quién vive? Aleluya. Bueno, llegamos en tiempo de la convención. En la convención regional. Porque en esa convención regional, hermano, allá en Chingas, el hermano Inocencio conoce. Antes cómo se festejaba convenciones. Hermano, el pastor regional, ahí está, y la iglesia donde yo estaba asistiendo le dicen, pastor, sácalo de la disciplina a nuestro hermano Elías. ¿Qué contestó el pastor regional? A este sinvergüenza nunca sacaré de su disciplina porque con su pecado manchó a la iglesia. Que yo te diga a ustedes cuando ya ha cumplido su disciplina, le diría, este sinvergüenza. A mi hermano Elías, si alguna cosa cometiera, diría, este sinvergüenza de Elías no merece. Cuando digo que le dolería hasta el profundo de su alma y nunca vendría ya a la iglesia. ¿Sí o no, hermano? Nos duele, pero ese dolor, ahí lo tenía. Y los hermanos le decían, pero nosotros hemos visto desde el momento que el hermano Elías se reconcilió, hemos visto su búsqueda, se ha humillado. Usted que viene de lejos no has visto, nosotros sí lo vemos, cómo él ha ayunado con nosotros. Él ama a los jóvenes. Oh, hermano, no quería, hermano, más bien me desechó de la iglesia, hermano, a mí. Oh, hermano, para ser pastor no es fácil. Pero mi boca me ganó, a mí también, yo también pequé en ese momento, en esa reunión. Le dije, pastor, ¿cuál de tus hijos siguen tus enseñanzas, tu camino? Su hijo se llama Elías. Tu hijo Elías no es un borracho perdido en las cantinas, se emborracha. Tu hija mujer no se ha casado con un profesor mundano que se emborracha en las cantinas. ¿Con qué derecho me está juzgando a mí, pastor? Ni siquiera tu esposa no te obedece, ni siquiera es bautizado en agua. Me ganó mi boca cuando me dijo, esto no vale para nada. Cuando me desechó, me ganó mi boca. Pequé también yo así. Pero en un viaje, lo que yo había soltado esas palabras, le pedí perdón. De lágrimas le abracé. Perdóname, pastor, yo fallé. Le abracé, llorando, estaba abrazado de mi pastor. Tiene derecho de juzgar al pecador, dije yo. Amén, yo soy pecador, por lo que soy pecador, usted me juzgó, pastor, perdóname, le dije. Me dijo, ya Eliaco, me dijo. A mí me decían, Eliaco, me decían. Bendito sea el Señor. Hermano, Moisés fue un pastor. Amén. Dios me capacitó a mí para dolerme de las personas que caen al pecado. Y si no hubiese llegado a ese extremo de pecado, yo hubiera sido fariseo como los demás también. Y para otro mal, mi mamá que ya está en la presencia de Dios, se metió un demonio en mi madre, pero mi madre fue liberado, está gozándose en la presencia de Dios ahora. Me denunció. ¿Cuántos de ustedes pueden denunciar a sus hijos? Pero a mí sí, mi madre que me trajo a esta tierra me denunció. Algo imposible que no se debe hacer a los hijos, ¿verdad?
Eso fue yo para venirme a la costa. Me compré mi terreno en Huaura. Agarré a mi esposa, a mis hijos, me vine con dirección a la ciudad de la costa, allá en Huaura. Ahí el Señor me llamó. Ya cuando me desecharon dije, yo ya no valgo para nada. Soy un hombre inservible. De verdad, si yo predicara, ¿quién me va a escuchar? A un adúltero, a un pecador que he cometido. ¿Quién me va a escuchar? El diablo hablándome. Pero por otro lado el Señor decía, no te eches la culpa, hijo. Tú has llegado al monte Oreb, al monte Sinaí. Yo te he elegido a ti para que lleves mi palabra. ¿Quién vive? A su nombre. Como nosotros asistíamos a las denominaciones, como a la Iglesia de Dios del Perú, y mis familiares asistían a las asambleas de Dios del Perú, dije, no, nunca más congregaré a la Iglesia de Dios del Perú. Al menos allá en la costa buscaré un refugio, asistiré siquiera, me sentaré en la última banca en las asambleas de Dios. Con esa final, con ese pensamiento vengo yo, porque conozco palabra de Dios. Y gracias a Dios, a mi hermano mayor, Dios le usó, al pastor Ezechías. Se encuentra con un pastor, con un supervisor allá por Norte Chico. Le dice, mi hermano Elías está por allá, anda, búscale pastor. Por favor, visítale. Él es un buen muchacho. Yo le conozco, es un buen hombre, mi hermano, pero cometió pecado. Ayúdale, por favor, pastor. Vino a mi casa cuando yo estaba terminando ya de construir mi casa para ir a buscar a la iglesia Asamblea de Dios donde estaban mis parientes ahí. Llega el pastor, me dice, hermanito Elías, yo le conozco a usted, me dice. Yo también le dije, sí le conozco también a usted. Usted es el pastor Juan, le digo. Pastor, yo vengo por la recomendación de su hermano mayor. Esta casa grande que tiene, préstame para abrir una iglesia aquí. Yo había construido un taller grande para la panadería. Préstame aquí. Vamos a abrir una iglesia. Pero yo le dije, no, pastor. Yo no quiero saber nada con la iglesia de Dios. ¿Sabes qué me hizo? La iglesia de Dios me ha desechado. Yo no valgo nada, soy basura, soy pecador y todo. Y conté todo mi pecado que yo había cometido sin esconderle nada. Mi pecado que le voy a contar no le va a gustar nada, por eso mi pastor me desechó, por eso yo quiero refugiarme a otro lugar. Y me dice, no, hermanito, yo vengo por recomendación de su hermano, reconcíliate, conmigo vas a trabajar. Bueno, hemos estado 3 meses, hasta 3 meses. Porque no era quedarme ahí nomás estancado, como siempre muchos han quedado estancados. Dios había trazado otro camino para mí. Amén. ¿Quién vive? Alábele al Señor, hermano. Después de los 3 meses, viene en la noche y dice, esta es la última noche que estamos haciendo culto en su casa del hermano Elías. Yo me paré y le dije, pastor, ¿por qué, pastor? Yo le he prestado la casa contigo, hablamos que esta casa le presto hasta que tengamos una propiedad construida, iglesia para nosotros, una casa de oración. Me dijo, me equivoqué contigo, me dijo. El diablo se equivocó conmigo, se equivocó el diablo conmigo. Amén. Se equivocó el diablo, hermano. No era la voz del pastor, sino el diablo se había metido a mi pastor, hermano. Tú puedes creer, también el diablo se mete en los pastores, hermano. Entonces, hizo así. Y si lo cuento todo, no nos va a alcanzar el tiempo, sino a grandes rasgos estoy contando esto. Del ministerio de Moisés y encaja con mi testimonio. Amén. Entonces, amados hermanos,
Ya en la noche siguiente venía a visitar casa por casa, cultos familiares nomás, ya no venía a la casa. Y en eso yo le invito al pastor Fan, le invito que nos bendigas, pastor. Yo, mi esposa y mis 6 hijos vamos a entrar al ayuno de 3 días. Por favor, ven a bendecirnos, pastor. Ya el día siguiente vino a bendecirnos. Pero él en su boca nos está maldiciendo, pero toda esa maldición para mí se tornó en bendición. ¿Qué decía en su oración? Yo esperando la bendición. Pero cuando Dios ya te llama, ni el diablo, ni Lucifer, nada puede desanimarte ya. Estamos ahí, las 8 personas, Gedeón para eso era un niño chiquito de 3 años. Estoy hablando de Gedeón, era chiquitito, ahora tiene 2 hijas señoritas ya. ¿Quién vive? Entonces, hermano, estamos de rodillas queriendo mi bendición. Empieza a levantar su mano, con otra vez me pone: Señor, sácale este sinvergüenza de aquí, Señor, esta es piedra de tropiezo en mi camino, Padre. Sácatelo, llévatelo a otro sitio, Señor, este sinvergüenza, este pecador, este adúltero, sácalo, Señor. Terminó la oración. ¿Sabes cuando te dicen cómo te sientes? Cuando te maldicen ahí, pero para mí fue bendición. ¿Por qué digo, voy a terminar para que usted, pero usted está diciendo bendición, esa maldición? No, fue una bendición para mí. Si no es así, yo no me encontraba personalmente con Jesús. Y salió nuestro perrito, 2 perritos que teníamos, estaba amarrado también con la cadena en la puerta, tenían hambre. Dicen los perros cuando tienen hambre. ¿Qué culpa tienen estos perritos? Ni siquiera hay camote para que se lo tiren. ¿Camote estos perros? Amargo se fue. Yo me quedé con la bendición de Dios. ¿Quién vive? Y si yo vendré a su casa a orar así, usted me llama para bendecirle, y si suelto esas palabras, oh Dios mío, no sé cómo me insultaría a usted, ¿no? Así es. Pero gracias al Señor, Dios lo endureció su corazón de mis pastores para hoy, para ser un ministro de Dios. Eso fue yo para aprender a buscar a Dios. Dije, Señor, soy pecador. Ninguno de tus siervos no me perdonan. Me han desechado tus siervos los pastores, Señor. Soy pecador, no valgo para nada. Estoy tan sucio, tan inmundo estoy, Señor. El pecado que yo cometí. Señor, ¿por qué cometí este grave pecado, Señor? Hoy me doy cuenta. ¿Por qué lo hice, Señor? Es mejor que no hubiera nacido, Padre, pero estoy vivo, he nacido, Señor. No me eches al infierno, Padre, perdóname. Había un canto de un hermano, siquiera un canto de tu cielo, llévame y mátame, Señor, pero llévame ahí, no me eches al infierno. Porque yo cuando tenía 16 años de edad me quedé muerto, entré al infierno, por eso conozco cómo es el infierno. Entonces, así era mi clamor. Agarro mi machete, mi soga, al monte voy a cortar porque yo trabajé en artesanía. Hacía tejido de canastas, roperos, tachos, de todo. Canasta para pescado, para panes, cuna, para bebés, todo. Eso era mi trabajo en aquella época. Estoy cortando carrizo en el monte, hermano, llorando, clamando, Señor, no me eches al infierno, perdóname, Jesús, cantando, alabando, cortando carrizo. De repente escucho la voz, arriba tronante en el cielo: hombres te han desechado, yo no te he desechado. No fue mi imaginación, porque las imaginaciones nos traicionan. Escuché la voz viva, audible de Jesús. Sequé mis ojos que estaban llorosos. Y así, con la mano, porque estaba lleno de tierra, porque el carrizo cuando se corta, la mano está de tierra.
así sequé mis lágrimas. Me ha dicho, yo veo al Señor Jesús, hermano, en medio de los ángeles, millones de ángeles ahí, de ahí hablándome el Señor. Fue un momento tan maravilloso para mí. Como a Saulo el Señor le apareció, a mí me aparece en las nubes de las nubes hablándome el Señor. No fue mi imaginación, no estaba desvariando tampoco. Estaba clamando con el profundo de mi alma al Señor. Porque yo no valía ni siquiera un 10 céntimos para Dios, porque ya era una basura delante de Dios, hermano, con mi pecado que yo había cometido. Dios es maravilloso. Si alguien te desecha, no creas eso, porque Dios te ha elegido. Por eso te trajo aquí a ti. Te trajo, quiere usarte, quiere levantarte, hermano. Y al ver al Señor que estaba arriba con millones de sus ángeles, casi me caigo en las puntas donde había cortado, porque las puntas se hubiera clavado en mi barriga y todo. Tiré el machete, me fui corriendo a la distancia de esa columna estaba el árbol. Ahí me revolcaba y decía, he visto a Jesús, he visto a sus ángeles, he visto a Jesús, a sus ángeles. Me desmayaba debajo del árbol, hermano. De día, no en sueño, ahora con mis ojos, viendo, hermano, escuchando su voz audible del Señor. Y me hablaba, me decía, aunque no lo soy ahora, reconozco, me dijo, hoy te levanto profeta para esta última generación. Yo te envío a ellos. Mucho pueblo te está esperando, otros te van a rechazar, te van a criticar, pero no tomes en cuenta sus críticas, me dijo el Señor. Y así el Señor me llamó. A Moisés el Señor le llamó también. Él no quería ir a liberar al pueblo Israel, porque él dijo, Señor, soy tartamudo, me faltan palabras para decir al rey, Señor, ¿cómo puedo convencer al rey de Egipto, Señor? Yo conozco a él, solamente soy un humilde israelita, Señor. ¿Cómo atreves a ordenarme? Dios es poderoso más que los reyes de la tierra. Cuando Dios ordena, hermano, Él cumple su palabra. ¿Quién vive? A su nombre. Dios nos está llamando a esta labor a todos. Pero sí tenemos que cambiar. ¿Cuántos quieren cambiar? No seamos una yapa más, no seamos un religioso más. Los religiosos te critican, te desechan, te botan de la iglesia. Abramos nuestros ojos y abramos nuestros corazones y digamos, Señor, yo no quiero ser una yapa. Yo quiero verte con mis propios ojos. Yo quiero escucharte con mis oídos, que tú me llamas, que me hablas, Señor. A Moisés el Señor le apareció porque de él se dignó, no, veía que el pueblo Israel estaba en esclavitud. Hoy el Señor está viendo que nuestra tierra peruana, tantos pecados en el mundo, tantos pecados que cometen y se van millones de billones de personas se van al infierno. ¿Y nosotros qué? A nosotros el Señor no nos puede levantar como a Moisés le levantó. ¿Nos puede levantar o no nos puede levantar? El Señor nos va a levantar, entonces busquemos, clamemos, pero dejemos de murmurar, dejemos de criticar. En la crítica, en la murmuración, ahí se acaba. Basta ya de ser religioso. Ese demonio religioso vamos a vomitar y vamos a decir, heme aquí, Señor, quiero servirte, envíame a mí, háblame. Si al pastor Elías le hablaste, le apareciste, a mí también aparézcame, Señor, háblame. Yo quiero servirte, Jesús. Aleluya, aleluya. Muchos se han detenido. Muchos se han dejado de creer al Señor, pero resucita ya.
Resucita, no te quedes ahí como estás. Levántate, pueblo de Dios. Levántate, pueblo de Dios. La gente nos está esperando sedientos y hambrientos. ¿Qué cuenta nosotros le vamos a dar al Señor cuando ellos se van al infierno? A nosotros el Señor nos ha puesto por atalaya para llevar el mensaje del Señor Jesús. Pónganse de pie, vamos a agradecer.